esta ya es la primera curiosidad. Este árbol está enfrente de mi casa y ese pájaro que ven como cafecito es un pájaro carpintero. También lo grabé, aunque no lo muestro en este momento porque no la tengo la grabación, no tengo la cámara en este momento. Esa es una araña. Las arañas acá que se encuentran son grandes, son como el tamaño de mi mano, entonces pues aproveché y la fotografié. Linda. Hongos, grillos, pues también hay veces que fotografío cosas, pero no sé de verdad el nombre, ni siquiera sé la especie, cualquier cosa así, pero es algo interesante, pues digamos como ir observando el mundo y luego investigarlo, ¿no? Miren lo espectacular, una acción de la que podemos empezar a hablar es sembrar un árbol. ¿Y por qué? Cuenten cuántos pájaros hay en esa imagen. Yo cuento uno, dos, tres, cuatro. Cuatro pájaros, ¿sí? Cuatro pájaros y en un solo árbol. Entonces, imagínense, un solo árbol es el hogar de cuatro o más pájaros. Y muchos más animales, por supuesto. Pero para que entiendan, digamos, qué fue lo que me inspiró, sí, para que lo vean con sus propios ojos, porque pues bueno, digamos una cosa, yo digo algo, una cosa es poder digamos, ver las situaciones desde un video, desde una foto, a vivirlas, ¿sí? Y vivir ese entorno desde pequeño, creciendo, viviendo, pues sí, valga la redundancia, viviendo en él, pues es algo maravilloso, ¿no? Que te inspira, digamos, como a hacer algo. Solo en un lugar en específico puedes conseguir como cosas que no conozcas. Ok, no, pues es que realmente en Colombia, ¿cómo no hacerlo? Pues es que Colombia es según la ONU, el primer país más grande por metro cúbico por biodiversidad, sí, es decir, es el país que por metro cúbico más biodiversidad tiene en el planeta Tierra, por metro cúbico, imagínense, entonces, digamos que yo me voy allí, hay caracoles en mi casa, hay caracoles africanos, como les decía, hay aves, bueno, insectos que no conozco tampoco. Ahorita una mosca molestando, pero no, en serio, o sea, de pronto, no sé, de pronto tú estés en Bogotá y dirás, uy, pues qué difícil conseguir biodiversidad o naturaleza en Bogotá, pero yo creo que no. La mayoría piensa que Bogotá es una metrópoli, una gran ciudad, pero lo que ustedes conocen, la Torre Colpatria, el centro de Bogotá, el norte, el sur, bueno, toda la ciudad es solo y equivale al 30%. La ciudad, o sea, esa ciudad, esa jungla de cemento, tan solo equivale al 30% de la ciudad, porque el resto, el 70% de ruralidad es campo, es también, por supuesto, la sabana de Bogotá, los páramos, los humedales, los cerros orientales, ¿sí? Entonces, todo eso es la Universidad de Bogotá, ¿sí? Pero bueno, yo les iba a decir si tienen también, digamos, idea de alguna problemática ambiental. Problemáticas ambientales hay varias en Colombia, como la degradación de bosques y pues también la degradación de suelo, la deforestación y la pérdida de biodiversidad. Y también está la gente que sobreexplota los recursos renovables. Entonces yo te quería preguntar a ti, ¿qué harías tú si pudieras hacer que eso parara? Pues realmente haría lo que hago, pues poder concientizar a las personas de que eso por supuesto no es necesario. Y una vez con esa problemática, digamos, para no extendernos tanto, ya quiero empezar a profundizar en el tema principal, que son las acciones, ¿no? Pero como les decía en un principio, voy a hablar de las problemáticas. Digamos que lo que yo haría, por supuesto, es concientizar a alguien. Si yo, o sea, yo creo que eso suena fácil, pero es difícil. Es difícil poder entrar no solo a la conciencia de una persona, sino también al corazón de alguien para tocarlo y decirle, oiga, despierte, despierta, que la situación actual es muy grave. Es difícil, suena fácil, suena algo que podemos hacer rápido, pero no es así. Por eso el activismo no es algo sencillo,
o el actuar por el medio ambiente no es algo sencillo, sino que siempre se dificulta. Tiene sus retos, sus problemáticas, sus complejidades también y demás. Pero en sí a lo que iba es que es cierto que, por ejemplo, la problemática de la deforestación, la degradación y la pérdida de biodiversidad en el país. El país actualmente tiene y está en riesgo más del 46% de la biodiversidad de Colombia, básicamente. Entonces, digamos que esos datos a uno lo deberían sorprender, ¿no? Además porque pues no solo es lo único, no solo es, digamos, como las problemáticas por la deforestación y demás, sino también como el cambio climático, que son, digamos, problemáticas no solo en Colombia, sino a nivel global, que nos afectan bastante, que no nos permiten avanzar como sociedad en varios aspectos, en el ambiente, en el clima, y demás, e incluso en la economía. Ahora, quien no invierta en el cambio climático, las empresas que no inviertan hoy en el cambio climático, pues más adelante no van a poder sobrevivir porque básicamente es una situación grave la que se vive y digamos, es como una situación de vida y muerte, ¿sí? Estamos entre la pared y la espada, básicamente. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer algo rápido para poder actuar frente a esas acciones. Me alegra mucho que, digamos, ustedes tengan más conciencia de las problemáticas medioambientales. Pensé, digamos, porque es lo regular que me cuentan muchos que iban a decir que una problemática medioambiental es que la gente bote papelitos a la calle o que la gente no recicle. Y es cierto, son acciones que la gente no cumple, pero digamos, hay un panorama mucho más preocupante que es grande, que no solo es así pequeño, no solo es cotidiano e individual, sino que es muy grande y que de ello también nos debemos ocupar nosotros los ciudadanos, básicamente. Entonces, para entender el tema del cambio climático, pues bueno, también hay que entender otros acontecimientos, la revolución industrial, por ejemplo. Desde ahí las personas empezaron a avanzar del campo a la ciudad. Es algo que yo creo que ustedes ya aprendieron o están aprendiendo o aprenderán, bueno, en sexto, en quinto, en cuarto, yo creo que ya se aprende. Ay, ahí llegó mi gato. No me di cuenta, me di cuenta, pero por la cámara. Mi gato se llama Foucault, por cierto. Entonces, básicamente, desde la revolución industrial, las personas se empezaron a trasladar de la ruralidad y empezaron a urbanizar las ciudades, a ver mejores condiciones para trabajar, más salubridad, más vías públicas y demás, aunque esto no era tan bueno aún así. Aún no hemos llegado pues, a la actualidad, estamos en el siglo XIX básicamente, o XVIII, sí, en 1750. Pero luego resulta que luego de la revolución industrial y luego de la creación de muchas fábricas y tras la segunda revolución industrial, ¿qué fue lo que sucedió? La industria mundial se concentraba en varios países, principalmente en Europa, en Alemania, en Francia y en Inglaterra, pues fue donde, digamos, comenzó, en el sur de Inglaterra, ¿no? Entonces, lo que sucedió es que, como digamos, allá estaban las principales industrias del mundo en sí, del planeta Tierra, y donde más se emitía, porque resulta que tras la revolución industrial empezamos a emitir muchos gases de efecto invernadero, metano, dióxido de carbono, anoten esos gases que eso también es química, dióxido nitroso, muchas cosas, muchos gases que en total hoy en día llevamos más de 5 billones de gases de efecto invernadero, 5 billones. Suena una cifra, digamos, fácil de decir, pero complicada en escribirla. Escriban, busquen en Google, que ahora todos en Google, 5 billones, y escriban todos esos ceros. Lo reto. Entonces, pues digamos, las emisiones actuales son muy preocupantes, pero además, como les contaba, como la industria requiere de recursos naturales, o más bien no requiere, sino depende de recursos naturales, lo que sucedió es que los países europeos empezaron a conquistar otros territorios, y no fue el caso de América. Conquistaron América, pero en la Edad Media, básicamente. Esta vez, en la Edad Moderna,
lo que se, digamos, propusieron, lo que se propusieron más bien fue conquistar durante todo el siglo XIX, pues África. El territorio africano era un territorio que, digamos, no tenía muchos estados organizados, excepto por Etiopía y Liberia, creo que son los países actuales, uno en el cuerno de África, en el este, y otro en el occidente de África, en el sí, como noroccidente de África. Entonces, los países europeos se dividieron en África, que era el continente, digamos, como más solo de todos, para poder, digamos, conseguir más recursos naturales. África se dividió en la Conferencia de Berlín, que fue organizada por un dirigente diplomático que se llamaba Otto von Bismarck. Todo eso es historia, ¿sí? Y pues bueno, luego de ese reparto colonial de África, las potencias europeas pudieron construir más armamento, construir más cosas y pudieron avanzar en sus industrias. Pero resulta que gracias a eso llegó el siglo XX, las puertas al siglo XX. Y el siglo XX comienza con las guerras balcánicas, que fueron las guerras entre el Imperio Otomano o el Imperio de los Islam, de los musulmanes, para ser, digamos, menos sencillo, menos específico, con, digamos, los países actuales que están en el territorio europeo de los Balcanes. De pronto eso no les suena mucho, pero si reconocen a Ucrania, si saben dónde queda Ucrania o Polonia, bajen un poquito y ahí está Bielorrusia, ahí está, bueno, yo creo que ahí conocen algunos. Y luego viene la Primera y Segunda Guerra Mundial, luego la Guerra Fría y luego muchas cosas más como la Guerra del Golfo, la guerra en Afganistán, la guerra en Pakistán, Irán e Irak, y muchas cosas más que, digamos, distraen al planeta Tierra, a la política, a los gobiernos del mundo, de lo que realmente estaba pasando. En plena Segunda Guerra Mundial, bueno, tampoco para hacer esa comparación, en plena Guerra Fría, digamos, lo que estaba pasando no era el conflicto entre dos superpotencias mundiales que relevaron a los europeos, sino que lo que estaba pasando realmente es que había una crisis, y no una crisis económica, no una crisis política, no una crisis de ideología, era una crisis climática. Una crisis que nos lleva aquejando desde ese tiempo, desde el siglo XIX hasta la actualidad. Y es muy grave porque cada vez esa crisis empeora y las acciones que podemos hacer pues son muchas. Ahora sí vayamos a las acciones. Como les decía, ya les mostré, si sembramos un árbol, pues aún así sea un árbol. Yo creo que pues lamentablemente ya le ponen precio hasta los árboles, ¿no? Creo que los árboles ahora también tienen un precio y uno los puede comprar. Es triste que le pongan precio a la vida, ¿no? Porque los árboles son vida, básicamente. Pero bueno, en sí, pues ustedes simplemente pueden comprar un árbol, pues perdón, digamos como la expresión, y sembrarlo, pero no solo sembrarlo, porque el mensaje que siempre se da es siempre en árboles, sino que también por supuesto, cuiden sus árboles, ¿no? Cuiden los árboles que han sembrado, por supuesto, también hagan acciones desde la cotidianidad. Y cuando me refiero a acciones desde la cotidianidad, no solo estoy de pronto haciendo referencia a reciclar o a además, sí, a reciclar, reducir, reusar, perdón, las 3 R's, no solo estoy haciendo referencia a eso, sino también estoy haciendo referencia a otras cosas. Por ejemplo, ustedes pueden vivir en un apartamento, pero hay tutoriales, yo creo que ustedes siguen YouTube, obviamente, yo sigo a Auronplay, sigo al Rubius, sigo a un montón de youtubers, pero de pronto no seguimos programas o tutoriales que son súper fáciles para poder hacer una huerta, por ejemplo. Hacer una huerta vertical. Si vivimos en un espacio muy pequeño, pues como les digo, hacemos una huerta vertical que decora, que ambienta nuestro entorno, que nos alegra, porque las plantas, miren, yo he leído que cada animal tiene una función, y eso según, para los que son creyentes, la Biblia. Es decir que, por ejemplo, las plantas, los gatos creo que tienen la función de recoger la tristeza, ¿sí? Las malas energías. Entonces, cuando el gato se te para acá en el computador y estás triste, ya sabes por qué. Y las plantas también, si tú les hablas, supuestamente crecen más. Pues eso lo dicen los abuelos, ¿no? Las abuelas también.
Entonces, básicamente son acciones sencillísimas. También son acciones que lamentablemente se han tenido que convertir en cosas obligatorias, en decretos, porque la ciudadanía no las cumple. Por ejemplo, en 2019 el Ministerio de Ambiente decretó la separación, perdón, de residuos sólidos en 3 bolsas, en 3 colores. El color negro es la bolsa donde van los residuos que no se pueden aprovechar. El papel del baño, también, por ejemplo, las cáscaras, las envolturas no se pueden aprovechar. O también podríamos hacer ladrillos ecológicos con las envolturas y el plástico también. En la bolsa verde van las cosas orgánicas, todo lo que es, por ejemplo, cuando cortamos el césped, perdón, cuando, cuando, cuando básicamente también utilizamos cáscaras de tomate, de papa, de huevo, las botamos en la bolsa verde. Y en la bolsa blanca pues va, digamos, todo lo que se puede reutilizar, el plástico, el cartón, las hojas que se pueden obviamente reutilizar por un ladito, y muchas cosas más que realmente son acciones sencillas, concretas, que no toman mucho tiempo realmente y que aportan bastante. Yo creo que una acción o las 2 acciones más importantes son escuchar, por supuesto, y actuar. De cualquier forma, escuchar y actuar. Incluso ustedes mismos pueden conseguirse materiales reciclados de su casa y hacer manualidades, básicamente. ¿Se me ve la cámara? Sí. Pues mi pregunta es, ¿qué cosas, además de reciclar, plantar árboles y depositar los residuos en las bolsas, podemos hacer desde nuestra casa para ayudar al planeta? Ok, yo creo que una acción buena es, por ejemplo, recolectar ciertos tipos de elementos o residuos. Por ejemplo, lo que no se tiene claro o lo que no tienen claro algunos es de pronto dónde van las pilas, en qué bolsa. Pero es que las pilas no van en ninguna bolsa, ¿sí? Las pilas deben ser, pues bueno, en Villeta, por ejemplo, no hay centros de acopio, yo no sé si haya, pero no hay centros de acopio, por ejemplo, para recoger pilas. Pero resulta que dentro de las pilas hay mercurios y otros elementos que si llegan a terminar, por ejemplo, en un río, son súper contaminantes. Dañan hartísimo el agua, muchos litros de agua, y vuelve el agua, mejor dicho, algo atroz. Entonces yo creo que algo que podrían hacer ustedes es que, por ejemplo, en una botellita reciclada, cogen una botella y empiezan a echar pilas, ¿sí? Y por ahí en un centro comercial, pilas ya usadas, obviamente, en un centro comercial, a veces en los centros comerciales, en el Jumbo, en el Éxito, bueno, etcétera, etcétera, hay centros de acopio para pilas y también para tapas, porque las tapas pues también contaminan mucho. También hay como centros de acopio como que para cada cosa. Hay hasta centro de acopio para el aceite. El aceite, como las pilas y el mercurio y muchas cosas más, contamina bastante el agua y muchos recursos naturales. Entonces es muy bueno, por ejemplo, coger el aceite y llevarlo de paso con las pilas y las tapas para un centro de acopio donde puedan aprovechar el aceite usado en cocina, ¿sí? Ustedes usan aceite, pónganlo en un envase básicamente, un botilito, en una botella de plástico, luego lo llevan a ese centro de acopio y allí lo que hacen es crear aceite saludable, digamos, que incluso, o saludable o limpio, mejor dicho, que pues ayude bastante, por ejemplo, e incluso algunos se usan para los carros. Eso creo que se llama no recuerdo el nombre, pero tiene un nombre de bio y luego completa con algo, biocombustibles, eso es, biocombustibles, entonces es mucho mejor. Y miren lo que podemos hacer, nuestro carro, por ejemplo, con el que llevamos al centro de acopio el aceite, puede depender de ese aceite que ya hemos utilizado. Eso es una maravilla realmente, aunque también, por supuesto,
Hay acciones como por ejemplo también apagar la luz, que es algo sencillo, o los ventiladores. En Villeta hace mucho calor, pero es necesario que cuando uno salga de una habitación a otra o de un espacio a otro, apague el ventilador en donde está y donde ya no hay nadie, básicamente. Bueno, si está el gato, pues también apagar. Mentiras, no, pues sí. Pero entonces, pues esas son algunas acciones. Francisco, yo te voy a hablar de cuando tú estás hablando de como de tu granja, de la granjita de tu abuelo. Yo te voy a hablar que encontrabas caracoles africanos. Entonces, yo también he visto en Villavicencio, pero no sé qué haces tú con ellos. Por ejemplo, aquí nosotros no sabemos cómo sacarlos. Sí, pues miren que hay animales que son plagas. Los caracoles africanos son una. Y uno tiene la posibilidad de matarlos, ¿sí? Pero hay una solución, como para cada cosa. Pues si los quieres matar, échale sal, como dicen. Pero, pero si los quieres, digamos, dejar vivir y que dejen de digamos, reproducirse y de contaminar, hay una solución que es mucho más sostenible, digamos, y es que, por ejemplo, donde se hagan tus caracoles, si se hacen, por ejemplo, en un árbol, entonces abajo del árbol le pones muchas cáscaras de huevo, y las cáscaras de huevo resulta que tienen como unas vitaminas o unos nutrientes que, digamos, daña algunos sistemas de ellos que ya no les permite reproducirse más, y es cierto, no lo digo yo, sino que lo dice la ciencia misma. Entonces busquen esa solución con cáscaras de huevo y es muy buena, y así como para cada plaga, aunque las plagas pues también hay que pensar. Ok, tú puedes encontrar una solución para que pues dejemos de dañar el medio ambiente sin que haya sin perjudicarnos a nosotros mismos. O sea, por ejemplo, que dejemos la tala de árboles, pero ¿qué pasará con los que trabajan de eso? Hoy en día el gobierno nacional, no solo de nuestro país, sino incluso en Pakistán, imagínense, en el Medio Oriente, bueno, eso no es Medio Oriente, eso es como Asia Menor, en Asia, mejor dicho, en general, en Pakistán, lo que se hizo es que muchas personas dependían de la caza y de la tala. Entonces lo que se hizo fue crear durante la pandemia más de 50 millones de empleos en Pakistán e India, básicamente, sí, porque India es un lugar muy poblado. Y esos empleos, esas personas se dedicaban básicamente, adivinen a qué, a cultivar y a sembrar. El gobierno replanteó su trabajo y es lo mismo que está sucediendo en Colombia. Colombia depende mucho de la deforestación, de los combustibles fósiles y demás, pero lo que se hizo con el gobierno es que el gobierno empezó a crear proyectos de ecoturismo, ¿sí? Para que las personas, y que es un negocio aún más rentable, que no cuesta mucho, pero que sí permite conocer la biodiversidad y es muy lindo. Entonces, esa es, por ejemplo, una solución. Además, yo creo que en un principio yo creo que lo más importante primero es garantizar la casa. Ustedes ahorita están, bueno, o en un salón o en una casa cómodo. Yo estoy en mi casa, pues cómodo, tranquilo y demás. Pero imagínense cómo están muchas personas huyendo de sus territorios, de donde viven durante años, durante siglos casi incluso, por el cambio climático, por el calentamiento global, por muchas cosas y temas que son gravísimos, básicamente. Entonces, pues es lo que les digo y es el mensaje que les doy también para no solo privilegiar la economía y demás, sino también un poco el medio ambiente, por supuesto, y la vida. Mi pregunta es, ¿qué puedo hacer para reducir el consumo de plástico en mi vida? Hay un proyecto de ley en el Congreso de la República que plantea la prohibición de los plásticos de un solo uso. Sí, los tapabocas pues son de un solo uso, pero no se prohíben porque son necesarios, obviamente. Entonces, o sea, los tapabocas no son exactamente de plásticos, pero sí tienen fibras y moléculas de microplásticos, que son aún más contaminantes, que son los que realmente contaminan. Y una cosa para que reduzcas tu consumo de plástico es que primero se entienda eso, que no se malinterprete y que no se, digamos, llegue a crear
conmoción y miedo entre las personas, ay, porque entonces nos van a quitar los tapabocas, nos van a quitar tal cosa, pero no, es el plástico de un solo uso, digamos, el que trae grandes problemas, y lo que debes hacer es, digamos, poder encontrar alternativas. Una alternativa, por ejemplo, es el vidrio. Yo tengo una botella de vidrio azulita muy linda y que es mucho mejor a una botella de plástico que solo se puede utilizar una sola vez. Bueno, se dice que realmente la botella de plástico se puede utilizar muchas veces, pero ya empieza a ser contaminante, porque lo que sucede es que a lo largo del tiempo, cuando pasa el tiempo, tú primero ves una botella, wow, espectacular, que te llama la atención, no, fría, espectacular, que te quieres tomar, pero si la vuelves a usar muchas veces, por ahí 6 veces, ya empiezas a ver cómo se degrada la botella, cómo los microplásticos, y empiezas a ver todo el proceso, empiezan a estar en la botella, con unas fibras ahí muy pequeñas que parecen puntos blancos por toda la botella, ¿sí? Entonces, básicamente, pues es eso, es una recomendación de cómo poder reemplazar el plástico. Primero, hola Francisquito. Bueno, mi pregunta es, si te ocurriera alguna idea comercial para hacer que la producción y el consumo sea más respetado para el medio ambiente, ¿cómo lo harías? Bueno, ¿cómo lo haría realmente? Es que yo creo que la producción y el consumo sería respetuoso desde la base, ¿sí? O sea, no solo es desde los consumidores, sino también desde la producción. Resulta que hay algo, y es el modelo que nos digamos, prevalece en la sociedad, sí, básicamente. Y lo que sucede es que en sí este modelo está constituido para que, por ejemplo, se programe de manera que cuando estamos programando, por ejemplo, este carrito de Legos, cuando estamos programando este carrito de Legos, estamos programando estos Legos para que dentro de 6 meses estos Legos no dejen de servir. Eso se llama la programación obsoleta. Es decir, que si nosotros programáramos de manera más eficiente, pues no tendríamos que estar cada 6 meses comprando un carrito de estos o algo más útil como un computador, ¿sí? O un celular y demás. Esos 5 son cosas fundamentales y necesarias. Bueno, también decirte que qué gusto encontrarte acá. Y por supuesto, también decir que esa programación y digamos esa producción puede ser buena, es decir, un poco amigable con el medio ambiente, obviamente no tan amigable, pero entonces eso es uno, ¿sí? ¿Y cómo definimos qué es amigable y qué no es amigable? Obviamente hay programación que se hace desde los recursos naturales, explotando los recursos naturales, y hay otra que se hace más bien cuidándolos, ¿como cuál? ¿O cuál empleo aprende del cuidado del medio ambiente? Suena difícil, pero yo ya les nombré uno, el de los árboles en Pakistán y en India, o también el del ecoturismo. Vemos que la economía ya no solo depende de las grandes empresas, sino también de otros pequeños emprendimientos que cada vez empiezan a ser más grandes.